caso, bueno, en primer lugar quisiera saludar a los señores miembros de la Corporación Municipal que nos acompañan en el día de hoy. Bienvenidos. Al señor don Alfredo Díaz, que se encuentra en este momento colocándose el micrófono y que va a ser el ponente en el día de hoy. También a los distinguidos con el premio Martianito que nos acompañan en el día de hoy. Don Isidoro, buenos días. Buenos días, no, buenas noches a estas horas. También al resto de ponentes que han participado o van a participar en los actos de este 40 aniversario, en particular pues a don Alfredo y a don José Luis, que como siempre nos acompañan. Muchísimas gracias por estar aquí y dar la bienvenida al resto de personas que nos acompañan en el día de hoy, también en particular a los representantes de la plataforma Maresía, que es un placer tenerlos con nosotros en el día de hoy. Muchas gracias por acompañarnos. En el día de hoy tendremos la oportunidad de escuchar una conferencia titulada Descubriendo a César a través del lago Martianes, a cargo de don Alfredo Díaz Gutiérrez. Don Alfredo es licenciado en Geografía e Historia por la Universidad de La Laguna e impartió docencia en educación secundaria hasta que se incorporó a la Fundación César Manrique allá por el año 1994, si no me fallan los datos. En la Fundación ocupa el puesto de director del Departamento Pedagógico y es también su portavoz oficial. Es un entusiasta de la didáctica del arte, la naturaleza y la educación ambiental. Ha presentado y publicado numerosos artículos y ponencias sobre esta temática en cursos, seminarios y congresos impartidos en diversas universidades, centros educativos e instituciones culturales de todo el país. Es, sobre todo, a mi entender, un afinado y concienzudo divulgador del pensamiento y la obra de César Manrique. Debo señalar además que Alfredo ha tenido un importante papel en el diseño y en el desarrollo del programa de actos de conmemoración del 40 aniversario del lago Martianes, que nos convoca hoy aquí. Lo ha hecho no solo con su frecuente intervención en los distintos actos en los que, abusando de su disposición, le hemos pedido participar, sino también transmitiéndonos, como solo él sabe hacerlo, las ideas y el pensamiento de César Manrique, que han sido la base que nos ha servido para dar forma al programa. Quiero por ello, en mi nombre y en el de Ocio Costa Martianes y en el de la organización de estos actos, darle las gracias y pedir a todos ustedes un fuerte aplauso para recibirlo. Buenas noches a todos. Lo que más me gustó es eso, que estamos en familia y eso es una maravilla. Para cualquiera que nos gusta comunicar y llegar a las personas, nada mejor que esto. Agradecer que estén aquí. Sé que son unas fechas complicadas. Estamos ya cerca de la Navidad y está todo el mundo con ese espíritu navideño. Y desde luego también a la organización Acosta Martianes y a la Universidad de La Laguna, a la Cátedra César Manrique, por invitarme. Yo voy a tratar de hacer un recorrido por el pensamiento y la obra de Manrique. Fundamentalmente, mi intervención va a constar como de tres momentos. Hay un momento en el que nos vamos a referir principalmente a una cuestión puramente biográfica del artista, que es más que conocido por ustedes, pero bueno, es mi obligación también hacerlo así. Luego me centraré en definir algunas de las claves que creo que pueden explicar las intervenciones de César Manrique en el espacio público, de una forma genérica. Y finalmente me voy a acercar en concreto a esta magnífica obra en la que nos encontramos, ¿no? Al lago Martianes. La he titulado, ¿se me oye bien sin esto? ¿No? Bueno, me pongo por este lado, porque quiero apoyarme en una presentación en PowerPoint que creo que va a hacer esto más fácil, ¿no? Vamos a entrar, por lo tanto, en esa primera parte que está referida a la biografía de Manrique. ¿Quién era César Manrique? Pasa, por favor. César Manrique, como saben, nació un 24 de abril de 1919, es decir, en el 2019 celebraremos 100 años de César Manrique. Y murió en el año 92. Nace en Lanzarote, en concreto cerca del charco de San Ginés, en Arrecife, en una casa muy humilde. Los padres, Francisca y Gumersindo,
y sus hermanos. Era el mayor, bueno, mellizo con Amparo, que es la segunda que está por la izquierda, Carlos y Juana. Los tres viven menos César. Es decir, Amparo, a pesar de tener ya una edad muy avanzada, sigue estando entre nosotros. Pasa, por favor. Quizás sería interesante también, perdona, hablar un poquito de qué tipo de familia, porque esto va a condicionar bastante al artista. Todavía no se han hecho trabajos, yo creo que serios, sobre la figura de Gumersindo, el padre de César. Gumersindo era un señor dedicado al mundo del comercio. Era de Fuerteventura, de La Oliva, y se mueve en Lanzarote fundamentalmente. Y era un señor, yo creo que se va a descubrir ahí algo que tiene que ver con lo que es la sensibilidad de César futura. Porque ya este hombre tenía una cámara fotográfica, hacía fotografías, por cierto, algunas que hemos visto fantásticas, es decir, donde se aprecia que tiene una sensibilidad muy especial. Y yo creo que eso fue lo que condicionó a César de alguna manera. Quizás la parte más primigenia, ¿no?, de Manrique. Quizás la otra, que sí lo condicionó, y eso sí que está más que claro, pasa, es la presencia, sí, esta tiene es la presencia de la familia Millares. La familia Millares se traslada a Lanzarote 2 años nada más, cuando César tenía como 16, 17 años. Se traslada a Lanzarote. Esto era una familia muy culta de Gran Canaria, de donde sale el famoso pintor Manolo Millares. Una familia culta con la que César contacta. ¿Por qué hablo de una familia culta? Pues porque tenían acceso, por ejemplo, a revistas, a libros. Eso en Lanzarote era impensable en esos años, ¿verdad? De tal manera que César tenía también vasos comunicantes con esta familia. Durante 2 años. Él fue poco menos que desterrado a Lanzarote, el padre de Manolo Millares, y estuvo dando clases en Lanzarote como 2 años así. Fue una figura relevante de esos años para César. Pero también, pasa por favor, porque se tiene que activar, Pancho Lazo. Pancho Lazo es una figura muy poco conocida, es un escultor de Lanzarote que pasa mucho tiempo en Madrid, pero que forma parte de la escultura contemporánea española. En los libros de escultura contemporánea española aparece Pancho Lazo, sin embargo es como un desconocido. Este señor también influye en esa dirección artística que luego va a tener César Manrique. ¿Pasa? Y también, por último ya, para poner en práctica todo esto que él tenía, lo puse como para que ustedes conozcan también porque les va a sonar muchas veces, aparece la figura de un personaje que se llama Pepín Ramírez. Pepín Ramírez es este chico, y César aquí, su hermano Ginés. Y esta gente, Pepín Ramírez en el futuro va a tener cargos en la administración pública. Va a ser primero alcalde de Arrecife y después presidente del Cabildo. Ya en la etapa de Pepín Ramírez como alcalde de Arrecife, ya César Manrique, estando en Madrid todavía, ya lo veremos, viaja a Lanzarote y hace determinadas obras de arte público, entre comillas, menores, pero muy interesantes para ver luego lo que va a ser su trayectoria como artista. Y en el futuro, es decir, ya en los años 60, es cuando este señor es presidente del Cabildo y hace una cosa fantástica, y es creer en el artista. No hace otra cosa que eso, creer. Porque aquello era una locura, lo que César Manrique plantea para Lanzarote en los años 60. Todo lo que ustedes conocen, el arte público de César, ¿no? Los Jameos, Mirador, Jardín de Cactus, todo eso. Vale, en aquel momento era, en fin, un disparate. Esto de aquí de ustedes es del 70. Estamos hablando de principios de los 60. Y en Lanzarote. Vale, pasa. Por lo tanto, una figura relevante. 3 pilares, por lo tanto, en la que condicionan a César. Gumersindo, Pancho Lazo, la familia Millares. Y luego, con posterioridad, cuando ya César se desarrolla como artista, el acto de credibilidad que le da un funcionario público, en este caso, el presidente del Cabildo. ¿Pasa? Bueno, perdona. No, vete atrás. Madrid, 1945-64. Esta es la etapa de César Manrique en Madrid. Voy a ir un poco rápido en la biografía para luego centrarnos en lo otro. Pero creo que esto es importante para contextualizarlo. Estamos en plena dictadura.
César llega a Madrid en el 45, a la Escuela de Bellas Artes de San Fernando, estudia una carrera de 5 años y se queda en Madrid hasta el 64. En ese tiempo aparece una figura también que le va a condicionar y que le va a influir mucho. También se dice que le favoreció su estancia en Madrid, en el sentido de los contactos que podía tener. Porque ya en Madrid es donde aparece esta figura, también muy poco conocida, Pepi Gómez, que fue su compañera. Es decir, no llegó a casarse nunca, pero fue su compañera hasta el año 63 en el que Pepi fallece. Que coincide también con el momento en el que César tiene, el calificativo podía ser el que es considerado en ese momento un artista de éxito, un pintor de éxito. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que César se convirtió de repente en Picasso? Pues no, claro que no. Pero sí de éxito en el sentido de que la obra que producía la podía vender y podía vivir en Madrid perfectamente, además muy bien. Eso es un pintor de éxito cuando me refiero con ese término. Y esta señora pues le ayudó bastante, ¿no? Fue su compañera durante todo ese tiempo. En esta época de Madrid es cuando también muy poco conocido, muy poco estudiado, es cuando Manrique, fíjense que estamos hablando de Manrique todavía como pintor nada más, no hay ninguna intervención de arte público en sentido estricto. En esa época de Madrid es cuando hace obras que ya tienen también una cierta dirección pública. Por ejemplo, un mural para el aeropuerto de Barajas. Determinados murales en el Hotel Fénix, en el Cine Princesa. Hay distintas obras por todo Madrid, ¿no? Por lo tanto, lo más interesante creo de esta época es que ya él se convierte en alguien en el mundo de la pintura española. Por ejemplo, va a bienales, a Venecia, ya se mueve, ya tiene una cierta manera. Como pintor. Pasa, por favor. Ahí lo tienen, esa es la imagen que tenía César. Pongo esta fotografía porque me parece muy interesante. Lo que siempre hizo César es exhibirse. César era muy exhibicionista. Los que lo conocieron saben que era así. Se exhibía permanentemente con su manera de vestir, con su manera de comportarse, pero también en sus casas. Ese sería otro trabajo interesantísimo que hay que hacer. No solo el Taro de Taich, que es la casa por excelencia, ¿no? Sino esas casas de Madrid, donde vivió en distintas. ¿Y por qué? Pues porque en esas casas él se exhibía permanentemente. Esto es Manrique, lo que está detrás. Hacía cerámica, hacía pintura, era un artista absolutamente polifacético, ¿no? De tal manera que creo que refleja bien esa etapa. ¿Ven? Algunos de esos murales que les decía. Piensen de qué época estamos hablando. Estamos hablando de una época oscura para la historia del arte y en particular la historia en general española, ¿no? Pasa. Y finalmente, fruto de ese éxito que tiene en Madrid, Manrique da el salto a la capital del mundo del arte. La capital del mundo del arte hasta la Segunda Guerra Mundial era París. El artista que se preciaba iba a París, Montmartre, y vivir allí de la manera que podía, ¿no? Sin embargo, después de la Segunda Guerra Mundial, todo esto se traslada a Nueva York. Y los artistas lo que visitan es Nueva York. Y César tiene la inmensa suerte, por esas relaciones que hacía en Madrid. Se habla de que fue Nelson Rockefeller, que estuvo hay fotografías en alguna de las fiestas que organizaba César en Madrid, el que propone que a este joven había que llevárselo para allá, para Nueva York. Consigue unas becas, unas ayudas y tal, y se va un par de años a Nueva York. Y en Nueva York se produce un cambio importantísimo en la mirada que César Manrique tiene del arte. Y es la influencia del arte pop. Cuando llega a Nueva York en los años 60, lo que había era arte pop por todos lados. Es verdad que de una manera todavía incipiente, porque el arte pop se va a desarrollar todavía más en los 70. Warhol ya estaba, obviamente, en esta época, pero Warhol en esa época no era prácticamente nada. Después sí, empieza ya. Bueno, el caso es que en casi toda la obra de Manrique, esto ya es un adelanto de lo que veremos luego, aparecen guiños al arte pop. No se entiende si no sabemos esto, que César Manrique estuvo en Nueva York y conviviendo pues, con el arte pop, con la Velvet Underground, con lo que significaba Factory, todo lo que había en Nueva York en esa época. La música también. ¿Pasa?
Y esto me lleva, ese cambio de mirada, me lleva a hablar de algo que considero muy, muy importante para entender a César. César decía esto. César decía que el artista tiene la obligación de enseñar a ver. Para esto hay que distinguir dos cosas. Mirar, echar un vistazo, ver, descubrir. Hay que cambiar la mirada, ¿no? Es lo que él decía, hay que educar la mirada. Por lo tanto, ya adelantamos una cosa. Todas las obras de César Manrique de intervención espacial, de intervención en el espacio público, tienen una componente de carácter educativo y didáctico. Te enseñan a mirar, te enseñan a ser sensible. Yo les voy a poner un ejemplo de lo que sucedió en Lanzarote y luego nos vamos a acercar aquí, a Tenerife, a ver qué mirada tenía él sobre este frente litoral. ¿Pasa? Para eso, dale. Vamos a ver este mural de los años 50. Años 50. Piensen que los centros de arte, cultura y turismo, la obra pública de Manrique en Lanzarote, se desarrolla a partir del 63, 64, de ahí para adelante. ¿De acuerdo? Años 50. Parador de turismo de Arrecife, que se había inaugurado hacía poco. Bueno, pues se iba a inaugurar más bien. Pequeñito, en la costa de Arrecife. Y la propuesta que se le hace es diseñar un conjunto de murales en el que se expresara la belleza y la singularidad de Lanzarote. Con la idea de que, bueno, esos murales sirvieran de atractivo para los pocos turistas que llegaban a la isla y se sintieran atraídos por la belleza de la isla. Esa sería la idea. César Manrique, entre los murales que pinta este, que lo titula Viento en la Jeria, en el que un somero análisis nos lleva a ver tres personajes, una señora, una niña y un niño, que se están protegiendo de un viento brutal. Ven cómo agacha la sombrera, el niño se cubre los ojos, la cara, y la niña se agarra de la mano y del traje. Hay un viento horroroso. Vemos que están caminando por un paisaje completamente negro, ceniza volcánica. Vemos allá, en el extremo inferior izquierdo, un árbol que se retuerce de sed, se está muriendo, aridez. Vamos a quedarnos con eso nada más. Un viento horroroso, un paisaje quemado y calcinado por los volcanes y una aridez extrema. ¿Eso es belleza? ¿Eso es atractivo? Nos conmueve un poco, ¿no? Nos hace... Y la siguiente pregunta sería, si eso en principio puede ser un rechazo, o de entrada nos da como un rechazo, ¿por qué lo hizo? ¿Por qué Manrique quiere mostrar la belleza de Lanzarote así? Pues sencillamente porque esa es la verdad de Lanzarote. Y a partir de ahí genera todo lo nuevo, toda la modernidad. Esa es la clave para mí que explica a César perfectamente. Es decir, ser honesto con lo que hay y a partir de ahí proponer lo nuevo. César conjuga, yo creo que con perfección, la tradición y la modernidad. Y de eso se trata, ese es el diálogo que hacemos permanentemente en la vida, ¿no? De tal manera que dibuja un paisaje real de la isla, una isla azotada por el viento, una isla árida, una isla quemada por los volcanes, y dice, ahí hay belleza, ahí hay belleza. Vamos a ver de qué manera, desde la modernidad, él, 10 años, casi 12 o más, después interpreta eso, y lo hace con una habilidad exquisita, cuando crea Jameos del Agua, Jardín de Cactus, Mirador del Río, etc. ¿Entienden por dónde va el tema, no? Pero hay una cosa más, y es personajes descalzos. Desde el punto de vista iconográfico, la desnudez del pie significa pobreza. ¿Vale? ¿Qué están haciendo estos tres personajes? Se están protegiendo del viento, pero se agarran del marco del cuadro intentando salir. Están intentando salir de la pobreza. Es la metáfora que a mí se me ocurre. Y creo que es acertada. Pero
¿se sale de la pobreza de cualquier manera o se sale de la pobreza siendo honesto con lo que es? Yo creo que es lo segundo. Eso también creo que es muy, muy importante. Tantas veces nos hemos equivocado, tergiversando la realidad para salir de la pobreza y después el machangazo que nos pegamos es de campeonato. Y en Canarias de eso sabemos bastante, creo. De tal manera que podemos seguir hablando de esto, pero me voy a quedar con esas 3 o 4 claves. Es decir, el manejo de una verdad para desde ahí proyectar lo nuevo. Esa idea. Pasa, por favor. ¿Cómo explica Manrique todo esto? Él dice que todo está en la naturaleza y en la mirada que tengamos sobre la naturaleza, porque la naturaleza es arte y el arte es naturaleza, es lo que él mezcla, lo que él combina, lo que él establece un binomio inseparable siempre, pasa, donde nos vamos a encontrar otros principios. Por ejemplo, si hay que hacer una defensa del patrimonio natural. Pero ¿qué es el patrimonio natural? Esa es otra de las cosas que en Canarias y sobre todo en las islas orientales tenemos problemas, porque desde pequeños nos enseñan que el paisaje natural es un paisaje con bosque, con río, con lagos, con una exuberancia, y en Lanzarote no hay nada de eso, está lo otro. ¿Qué pasa? ¿Que lo otro no es paisaje natural? Aunque había ya fenómenos de antropización también. ¿Es que una colada lábica no es paisaje natural? ¿Tiene que ser un bosque? ¿O es que un campo de ceniza volcánica no es natural y no puede ser hermoso? Ese fue el debate. Por eso él habla de una defensa del patrimonio natural de la isla. ¿Qué pasa? Pero es que también la transformación de ese patrimonio natural a través de intervenciones antrópicas, de la antropización del espacio, han provocado ¿qué? Unos cambios progresivos. Bien, es cierto que hasta hace bien poco esos cambios eran lentos y que conforme ha ido pasando el tiempo se han ido acelerando. Pero la ocupación de un espacio, de un frente litoral por una actividad turística es una transformación del espacio. Otra cosa es que sea acertado, ¿no? Siempre nos cabe esa reflexión, ¿no? ¿Qué hubiese pasado si los agricultores de hace 60, 70 años hubiesen tenido retroexcavadoras? Pues yo qué sé, pues a lo mejor hubiesen cambiado el paisaje de otra manera. Lo que sí está claro es que los agricultores y los que intervenían en el paisaje hace ya bastante tiempo, no les quedaba otra por la tecnología que disfrutaban, etcétera, que integrarse, adaptarse, conocer el espacio y a partir de ahí reaccionar, porque ahí les iba el futuro, si no entendían el paisaje. Eso es lo que él reivindica también, entender el paisaje, ese patrimonio cultural, que también habría que hacer una revisión del propio concepto, porque normalmente nosotros en la cabeza volvemos a lo mismo, tenemos una concepción del patrimonio como el gran patrimonio. Vamos a pensar en arquitectura. El patrimonio arquitectónico que tiene que ver con iglesias del siglo XVIII, palacetes. ¿Y qué pasa con la arquitectura popular, vernácula? ¿Es que eso no puede ser patrimonio también? ¿Qué pasa con una ermita? ¿Qué pasa con...? Claro que es patrimonio también. Y sobre todo adaptado, lo mismo que decíamos antes para el patrimonio natural. Si no tenemos bosque, pero tenemos campos de lava. Esa sería un poco la idea. ¿Pasa? Y desde luego, todo eso no se puede quedar simplemente en una recuperación, que es en lo que muchas veces pasa. Protegemos tanto el espacio natural que lo convertimos en un espacio inútil, que es simplemente para verlo y no lo toques. No, hay que gestionarlo y hay que saber usarlo, porque ha sido siempre eso lo que hemos hecho. Lo que pasa es que hay que hacerlo con responsabilidad, pensando que no nos vamos a quedar aquí para siempre, ¿no? Que después de nosotros vendrán otros. Esa sería una idea que me parece muy interesante. Eso el Manrique lo llama modernidad, hacerlo desde tu tiempo. Manrique es alguien que lo que hace es traducir desde la mirada moderna de un artista, en este caso de él, el patrimonio natural y cultural de Lanzarote. Eso es lo que hace, no es otra cosa. Significa que después de Manrique no puede venir alguien, y lo aprovecho ya para lo que seguramente pasará aquí en el puerto, que reinterprete la obra esa y que dialogue con esa obra para generar lo nuevo. Pues claro, absolutamente legítimo, pero que dialogue.
La obra de Manrique, por ejemplo, arquitectónica, la moderna, tiene que ver muchísimo con la arquitectura vernácula. Y ustedes dirán, bueno, ¿y este de qué está contando? ¿En qué se parece una arquitectura tradicional de Lanzarote con los ameos del agua? Pues mucho, desde el punto de vista conceptual, en todo. Por ejemplo, la arquitectura vernácula de Lanzarote es una arquitectura adaptada, integrada, etc. Pues resulta que la obra de Manrique es eso también. Y ahí podríamos descubrir infinidad de conceptos más. Las formas simples en las arquitecturas. Es que hay tanto, pero están todas, pero traducidas desde la modernidad. ¿Pasa? Y desde luego, otro elemento muy, muy importante donde se desarrolla todo esto es el territorio. El territorio es el espacio de conflicto donde aparece todo esto. ¿Cómo no vamos, desde luego, a intervenir en el territorio de una manera responsable? Eso es fundamental. Territorio. Territorio significa eso. Suelo es otra cosa. Suelo es comprar y vender. Parcela. Eso no es territorio. ¿Entienden eso, no? Pasa, por favor. Siguiente parte. Vamos a acercarnos ahora, si eso es lo que César vio en Lanzarote, ¿qué es lo que vio aquí, en el puerto? ¿Hizo lo mismo que en Lanzarote? Conceptualmente sí. Conceptualmente sí. Vamos a ir viéndolo. ¿Pasa? ¿De dónde parte? Parte de un frente litoral. Bueno, esto es una foto muy antigua, ¿no? Del siglo XIX, de una zona de baños, ¿no? De La Coronela, La Soga, los llanos de Martianes, etc. Esta zona, y donde estaba, ¿cómo se llamaba? Estefanía, la fuente ¿qué me dijiste hoy? La fuente de agua, no sé qué, una fuente había por aquí, en el acantilado. Es que eso, que también era una fuente de salud o algo así. Bueno, pues ese es el espacio, ¿sigue? Después, ese espacio, otra parte, se transformó en esto, ¿no? Ya esto sería como de los 60 o así, puede ser. Por ahí, ¿no? Yo creo que sería por los 60 o así. Ya hay, por lo tanto, una intervención en todo el frente litoral, ocupada por esos edificios. La ermita queda achatada ahí, y el pequeño paseo de San Telmo, y esa piscina, ¿no? ¿Pasa? Y esta es lo que nos interesa, que es lo que está allá, que es esa raza marina, donde la gente iba a coger sus pulpos y su... Eso es la parte natural que quedaba. Y todo lo demás era una intervención de desarrollo turístico propia de cualquier frente litoral, de cualquier lugar, sin ningún tipo de singularidad, me parece a mí. Si acaso, ese trocito que era el conjunto de la ermita de San Telmo y el paseíto que había al lado. Ese sería un poco lo que César se encontró. ¿Pasa? Esos serían los pasos. Hay yo esto no me quise meter mucho porque tampoco esto hay que estudiarlo con más precisión. Y en los años 50 hay unos primeros intentos de planificar el frente litoral. En el 67 se inician obras de la Avenida de Colón y las piscinas municipales, que eso sería un poco más tarde, en el 69. Y esta es la que nos importa, que es 70-71, que es cuando aparece Paseo de San Telmo y el conjunto de Martianes. ¿Pasa? ¿Por qué aparece esta necesidad de intervenir en ese espacio? Pues precisamente, quizás, es verdad que había una coyuntura internacional nada favorable para la llegada de turistas, aquella crisis del petróleo de los 70, todo eso es verdad. Pero no es menos cierto que también ese modelo que vimos antes de ocupación del frente litoral no parece un modelo demasiado acertado. Esos modelos casi siempre entran en crisis y necesitan continuas, ¿cómo se llaman? Los planes de remodelación turística y todo esto, porque se terminan muriendo. Entonces, en esa época también pasó. Hay infinidad de material en hemerotecas que dicen eso, ¿no? Que era como una manera de salvar ese frente litoral. Y todavía quedaba aquel cachito allí de esa raza marina, ¿no? Vamos a ver qué es lo que se podía hacer para que fuera competitivo. Y ahí es cuando se produce, yo creo que, una
de las tantas complicidades positivas que tuvo Manrique aquí en el puerto. ¿Pasa? Para eso había que volver a lo de antes, lo que César plantea cuando habla, y después iremos a la parte de los protagonistas. Había que ir al estudio de la naturaleza del lugar, que era ese trocito, no había mucho más. Todo lo demás era un espacio absolutamente urbanizado, ¿no? Y a partir de ahí, hacer una propuesta que dialogara con ese espacio natural, pero también con un espacio cultural, lo mismo que vimos antes. Es decir, Manrique utiliza el patrimonio natural, también el patrimonio cultural, y lo traduce todo en clave moderna. Eso mismo hizo aquí, de otra manera, pero hizo eso mismo. Pasa, por favor. ¿Sí? Pasa. Vamos a ver simplemente como, para no cansarlos demasiado, elementos que Manrique utiliza aquí, que ya los utilizó también en Lanzarote. Pero desde luego, ¿qué tiene que ver este paisaje natural con el paisaje de Lanzarote? Pues cada paisaje es singular y único, es irrepetible, por lo tanto, merece una atención y una intervención singular. Inspiración en el entorno, ¿pasa? Conceptos de, ya había manejado Lanzarote, adaptación e integración, claro. ¿Sigue? Arte total, esta es la modernidad. ¿Arte total qué significa? ¿Que César se dedicaba solo a pintar? ¿O que hacía esculturas, hacía diseño, hacía intervención en el espacio público? Todo eso es arte total. Y él decía que en un espacio como este se podía intervenir de una manera así, como hizo en Lanzarote. Los jameos del agua no es solo un jameo volcánico intervenido arquitectónicamente, sino intervenido desde el punto de vista artístico también. Por eso se convierte inmediatamente en una obra de arte. ¿Pasa? Donde combina las dos cosas. Ya veremos cómo hace aquí la combinación de tradición y modernidad. Y crear, ¿qué? Un espacio para el tiempo que le toca vivir. Confort, ocio y turismo. Era lo que se le demandaba. Pero es que eso mismo hizo en Lanzarote. Son espacios confortables, tienen una intención turística muy clara, y luego son espacios de ocio. ¿Sí? Después cerraremos todo esto otra vez, arte y naturaleza. Pasa. Estos serían los pasos previos que da. Pero a mí lo que me gusta destacar, y no porque estén aquí estos dos señores, es precisamente esa relación de complicidad positiva que se establece entre técnicos y artistas y en decisión política. No hay que olvidar eso. Que es por eso les nombraba antes lo de Pepín Ramírez. Si Pepín Ramírez no cree en César Manrique, Lanzarote no es lo que es hoy. Con esa obra. Seguro, porque es el que tomaba las decisiones. En este caso, de aquí del puerto, se dio esa relación, a mí me parece una relación muy hermosa, ¿no? En ese momento, que todavía estábamos en plena dictadura, ¿no? Lo que significaba que técnicos, artistas y decisión política trabajaran juntos. Y tomaron una decisión que fue absolutamente acertada. Cuando eso se da, cuando se dan esas relaciones positivas, al final todo funciona. Siempre pongo esto porque lo destaco de la intervención de ustedes, ¿no? ¿Cómo lo hicieron para enamorar al político? Lo hicieron de motu propio. Lo hicieron por su cuenta. Elaboraron un proyecto y en un momento determinado, si es así, si no que me corrijan, lo meten en un cofre perfectamente diseñado, ese proyecto que lo hacen ellos porque les dio la gana y porque creían en el artista y creían que se podía hacer algo. Y lo llevan a la autoridad y la autoridad dice, oye, pues esto parece que no es muy disparatado. Y empieza esta historia. Esta historia empezó así, una historia de ilusión y de fantasía, porque al principio, pero es lo mismo que pasó en Lanzarote. Yo imagino la cara que se le pondría a más de uno en Lanzarote cuando César viene con la idea que quiere hacer en Jameos del Agua o en la... Este tipo es un extraterrestre, pero ¿este de qué va? Pues claro, los artistas ya de por sí tienen ese halo de personajes un poco, en fin, como para venir con este tipo de historias, ¿no?
No sé lo que pasó, ustedes fueron testigos de eso y lo sabrán mejor, la cara que puso el alcalde o que, cómo fue en su momento, ¿no? Después lo hablamos. Pasa, por favor. Esto es lo que dice el amigo Melesio, que también lo comentaban ellos, de cómo César Manrique, un proyecto que ya estaba, al final hace 4 rayas en una servilleta y sale el complejo Martianes, ¿no? Bueno, pues también era una locura, ¿no? Una servilleta, que poco serio parecía esto, ¿verdad? Pues miren lo serio en lo que se convirtió. La foto es bastante mala, pero bueno. Sigue, por favor. ¿Cuáles son los elementos esenciales, naturales, que Manrique toma del entorno? ¿Qué es lo que condiciona todo este espacio? El mar. El mar es el condicionante de todo este frente litoral, ¿verdad? Es lo más importante. Pero también sería la naturaleza, el mar pasa. También el patrimonio cultural. En este caso, San Telmo. San Telmo es la referencia cultural. Por eso pasó lo que pasó con el dichoso paseo de San Telmo. Es decir, nadie se negaba que en el paseo de San Telmo se interviniera, era necesaria una intervención. Ahora, una intervención, como decíamos antes, dialogante, que dialogue con lo que ya había. Nadie renuncia a lo nuevo, no se debe renunciar a lo nuevo, somos ciudadanos de este tiempo, ¿sí? Tenemos las necesidades de este tiempo. Por lo tanto, pero lo que no parece de recibo es renunciar a lo otro. Bueno, Manrique en San Telmo recoge todos los elementos que luego va a traducir, como hizo en Lanzarote con la arquitectura vernácula de la isla, los va a traducir en clave moderna en este espacio en el que estamos. Eso es lo que va a hacer. Vemos estos elementos, la garita, los pavimentos, ya lo iremos viendo con detenimiento, pero serían, por lo tanto, 2 referentes. El elemento natural, el mar, el elemento artístico, el patrimonio arquitectónico fantástico que tienen ahí en la ermita de San Telmo. ¿Pasa? Este conjunto. Aquí es donde está una de las claves, que es la misma que Manrique interpreta en algunos elementos que estaban en el paseo de San Telmo. ¿Pasa? También son esos años, ¿no? 70, 71. Para diseñar esto. Vamos a verlo en detalle. ¿Pasa? Esa sería otra de las preguntas que siempre nos hacemos. ¿Es algo más Martianes que piscinas y jardines? Yo creo que sí, sin lugar a dudas. Es una obra pública de primerísimo nivel, una intervención arquitectónica y paisajística brutal, y por lo tanto una obra de arte. Esto se los adelanto, eso es una opinión muy personal después de lo que he estudiado esta zona, ¿no? ¿Pasa? Normalmente, cuando acudimos al correlato de qué es Martianes, siempre se dice eso, un lago artificial de 33.000 metros, esto es lo que está por ahí en toda la información, ¿no? 3 piscinas para niños, 4 para jóvenes y adultos, decoración con esculturas, los nombres, 4 islas, la principal bajo el nivel del agua, se encuentra la sala de fiesta Andrómeda, donde estamos, jardines, instalaciones de ocio, pero no solo esto, hay más cosas. A ver, pasa. Hay bancos, hay pérgolas, hay farolas, hay garitas, muros, empalizadas, pavimentos, instalaciones, restaurantes, bares, todo eso está. Pero esto así no tiene sentido, ninguno. No tiene sentido de unidad. Tienes que partir de otra mirada. Todos son elementos que están, que los podemos ir descubriendo. Pero Martianes no solo es una suma de todos estos elementos. ¿Pasa? Eso es lo que yo creo. Que estamos ante un conjunto patrimonial histórico artístico de primer nivel. Y que es la seña de identidad del puerto de la Cruz y hasta de la isla de Tenerife, si me apuran. Eso es Martianes. Y a partir de ahí podemos ir encajando todo lo demás. Pero eso es Martianes. ¿Pasa? Hay una frase que a mí me encanta, que es la de Flaubert, pero también que la hace Mies van der Rohe, ¿no? El arquitecto alemán. Y viene a resaltar que Dios habita en las pequeñas cositas, en los pequeños detalles. Eso es lo que dice Mies van der Rohe, bueno, copiando a Flaubert. De tal manera que en Manrique esto es esencial.
Es decir, el pequeño detalle. Por eso él habla de arte total. Quizás nos parezca como exagerado, pero la colocación de una piedra en el pavimento está ahí porque esa es la manera adecuada. Y si no, que nos lo digan los técnicos, los ingenieros que colaboraron con César, con Alfredo y José Luis. Cualquier detalle. Por eso muchos también hablaban de César de que era un pesado y que bueno, que trabajar con él era un poco problemático porque, claro, César está en su cabeza está la mirada de un cuadro. Está pintando un cuadro. Y un cuadro se pinta con delicadeza. Una pincelada aquí, otra allá, y esta tiene que estar equilibrada y las figuras tienen que estar... Esa es la mirada del artista. Por eso seguramente no era tan fácil trabajar con él, ¿no? En ese sentido. Aunque dicen todo lo contrario también otros, pero bueno. Por lo tanto, quizás para entender esta obra de intervención espacial, deberíamos irnos a los detalles. Ya sabemos como los conceptos generales, ¿no? Utilizar el mar como referente, utilizar como patrimonio cultural el conjunto de la ermita de San Telmo y ese entorno, y eso traducirlo en clave moderna. Pero vamos a los detalles, a ver si es verdad que Dios habita ahí, como dicen esto. ¿Pasa? Fíjense, por ejemplo, cualquier esquina del lago Martianes. Tomé esta, como puede ser cualquier otra, ¿no? Todos estos elementos, esto no les da la sensación de que está como pintado, como si fuera un cuadro, no pintado, en fin. Hay una composición, y no solo por el enfoque que hice de la foto, que está de una manera intencionada, hecha de esa forma, ¿no? Sino va buscando esa composición. Es que trabaja de esa manera. Por eso muchas veces cuando decimos, no, es que, ¿qué más da si esto, en lugar de llegar la pintura aquí, como tiene que llegar, llega aquí y lo manchamos? En un elemento, bueno, pero cuando esto se repite en varios elementos, al final el cuadro está absolutamente alterado. Por eso siempre decimos que el estado de conservación de este conjunto, Martianes, tendría que atacarse desde la perspectiva de que estás interviniendo en una obra de arte, no estás interviniendo en una arquitectura cualquiera. Esa es lo que nos distingue. Porque, por ejemplo, esto sería una aberración. En un cuadro a ti no se te ocurre, cuando lo estás restaurando, pegarle un manchurrón ahí, vas con mucho detalle, o en un mural, pues lo mismo. Esa es la idea. Cada elemento está colocado con esa intención. ¿Pasa? Pavimento. Hay una intención. Tiene que ser así. No puede ser de otra manera. ¿Qué tienen que ver los cantos rodados? Pues los cantos rodados tienen que ver con el litoral. Es el diálogo con el mar. Sigue pasando. Estos elementos defensivos, ¿dónde estaban antes? San Telmo. Ven para acá, descontextualiza. Fíjense lo que acabo de decir, descontextualiza. Esto ya, obviamente en alguna zona puede tener para proteger el lugar y que no se cuelen por ahí, pero eso es subsidiario. Lo más interesante de todo esto es que esta descontextualización que hace Manrique, la hace mirando a esas reminiscencias que trajo de Nueva York, al arte pop. El arte pop no es otra cosa que descontextualizar. Un cómic que se amplía no sé cuántas veces y lo conviertes en una obra de arte, pero era un cómic. Descontextualiza, saca de contexto. Todo lo que ha pasado aquí, esos elementos no son ya ni defensivos, tienen otra mirada. Una mirada desde el arte contemporáneo. O esos elementos incrustados, esas piedras, que se incrustan en el paramento, en el muro. ¿Pasa? Fíjense qué belleza. Esos elementos de diálogo. Fíjense que a partir de hoy seguro que se fijarán en los detallitos. Y son eso. Ahí es donde habita Manrique, en esos espacios. ¿Pasa? Algunos alterados, es verdad, pero bueno. ¿Ven la garita? Aquí la otra.
descontextualiza. Garita defensiva, en este caso, pues, de cobrar las entradas a yo qué sé, lo que sea. Descontextualiza. Arte, pop. ¿Pasa? Lo mismo pasa con los parterres, las formas redondeadas. Eso es algo que Manrique trabaja permanentemente. Tiene que ver con el acercamiento a lo orgánico. Las formas orgánicas de los seres vivos son siempre redondeadas. No hay apenas arista viva, ¿no? También en el caso de Lanzarote tiene que ver con su relieve. El relieve de la isla, que es un relieve suave, ondulado, muy erosionado. Aquí seguramente tendrá otra explicación que yo no acabo de descubrir. ¿Pasa? Esos elementos que parecen como que están distorsionando el espacio, pues todo lo contrario, lo están integrando y lo están haciendo más humano. Son espacios para lo que está haciendo el chiquillo ese. Para subirse, mirar desde ahí, jugar. Eso es otro de los elementos que está permanentemente en la obra de César, ¿no? Siempre hay una intención lúdica en casi todo, que después lo veremos en las esculturas, ¿no? Siempre está el juego. Es que con el juego aprendemos, no hay que olvidarse de eso. Acuérdense de aquella intención que decíamos, la intención didáctica, educativa. Y qué mejor que aprender jugando. Pues él lo hace de esa forma. ¿Pasa? Las esculturas que se mueven con el viento, los juguetes del viento, que en Lanzarote hizo tantos también, ¿no? Y que tienen que ver con elementos de la singularidad del lugar. Esto es una zona azotada por el viento. Pues qué mejor que dialogar con ese elemento natural a través de una escultura moderna que tiene que ver con el arte pop, con el arte cinético del movimiento. Todo tiene una intención muy clara, todo lo que trabaja este artista, ¿no? ¿Sigue? O estas raíces al cielo, bueno, que es un elemento, él hablaba de que se contaba en ese momento de que las raíces no se podían alimentar del mar, porque el agua salada y no sé qué, y mejor es en las nubes, en el cielo y tal. Bueno, toda esa parte casi poética, lírica, etcétera, que está muy bien. Podemos dar la interpretación que sea, pero finalmente es un elemento de la naturaleza integrado en la arquitectura. Ya está. No hay que dar más vueltas después que cada uno empiece lo que sea. ¿Pasa? Y esta, que es la interpretación y la que desde el punto de vista conceptual da uniformidad al conjunto, que es esta pieza central que está en el centro del lago, bueno, en un extremo del lago, que es precisamente el homenaje al mar. Que pueden ser olas, bueno, pueden ser olas, pero es un homenaje al mar y punto. Y muchas veces los homenajes no tienen por qué tener un carácter simbólico, que sí que lo tienen, pero no una relación directa con lo figurativo, etcétera. Puede ser simplemente una expresión, ¿de acuerdo? Y es magnífica, ¿no? En el sitio en que está, en la forma, etcétera, etcétera. Y habla del mar. Al final, ¿cuál es la pieza desde el punto de vista artística más importante del lago? Esta. ¿Cuál es el elemento más importante de todo este conjunto? El mar. No es la escultura de Manrique nada más, es el mar. Y este es el homenaje que se le hace al elemento conceptual que engloba el conjunto de esta intervención. ¿Pasa? Bueno, otras esculturas, en este caso el homenaje a Wilhelm Reich, que es un libro que estaba leyendo Manrique en aquella época, de la época de la libertad sexual y todo eso, y que bueno, en un momento determinado cuentan que en esa raíz también de eucalipto, ¿no? Me parece, sí, aparecían formas fálicas, penes, y que alguno por ahí le dijo, bueno, ¿y por qué no le ponemos un homenaje? Bueno, ellos saben de qué estoy hablando. Y finalmente fue el homenaje, y ya está, y se le puso ese nombre. Bien, pase. Y esta. ¿Se acuerdan de lo lúdico? Bueno, pues esto, la jibia no es otra cosa que eso, una escultura para subirte encima, para jugar, para que los niños entren por ahí, se escondan. La parte lúdica. Porque es un espacio de ocio.
y debe ser confortable y debe ser rabiosamente moderno. Una obra de arte está para ser usada, pero hay que saber usarla. Nosotros podemos tener un cuadro colgado en la pared para contemplarlo, claro que sí, pero también la arquitectura moderna es de una, vamos, de una belleza y de una importancia brutal, y somos capaces de entrar en ella, de jugar, de subirnos por las escaleras, de habitar en ella. Claro, para eso está. ¿Esto por qué no? Pues lo mismo. Y de esa manera, cuando juegas, más a los niños, educas la mirada. Cuando tienes capacidad luego para tener una reflexión de los niños que jugaron ahí después de mayores, ¿no? ¿Qué pasa? Repetir lo mismo, ¿no? Estamos en un conjunto arquitectónico de ocio y turismo, de indudable valor artístico, un magnífico ejemplo de arte público. ¿Pero para qué? Para uso y disfrute de los ciudadanos. No es arte público para que se vea desde fuera. Y de todos, de los residentes, de los que vienen de fuera, es para eso se hizo, esa es la intención. Pasa, por favor. Y lo que dije antes, ¿no? Sin lugar a dudas estamos ante un patrimonio arquitectónico de primerísimo nivel. Yo no sé si hay otra obra tan importante como esta que se haya hecho en la segunda mitad del siglo pasado. Lo dudo. Ustedes son los que tienen la palabra, que para eso son ciudadanos de esta isla, ¿no? Y desde luego, lo que sí es muy importante son las 4 últimas líneas, que al tratarse de una obra tan importante, tan simbólica, tan seña de identidad del puerto, debe tenerse en cuenta para dialogar futuras intervenciones en el frente litoral, sin lugar a dudas. Sin lugar, eso sería absolutamente necesario. Además, sería un acierto, creo yo. ¿Qué significa hacer pequeños complejos martianes por todo el frente litoral? No me estoy refiriendo a eso. Dialogar es otra cosa. Dialogar podemos incluso discrepar. Pero finalmente nos ponemos de acuerdo en 3 o 4 elementos que sirvan de eje conductor de todo lo que va a ser el frente litoral del puerto. Y todavía ustedes tienen muchísimos espacios por intervenir. Eso ya es otro tema de cómo se haga. ¿Pasa? Por lo tanto, estamos ante un patrimonio que debe ser entendido, conservado, respetado, para uso y disfrute de los ciudadanos, como decíamos. Y esto. El complejo Martianes es una obra de arte. Si lo entendemos así, todo sería más fácil. Es verdad que tiene una figura de protección importante, como es un bien de interés cultural, pero eso no es suficiente. El estado de conservación de Martianes es mejorable. Vamos a quedarnos en eso. Y a partir de ahí, la única manera de hacer las cosas mejor es precisamente tener esa consideración. Yo sé que los albañiles y los maestros de obra lo hacen con toda su buena intención cuando hacen una reparación de una zona, pero hombre, esto tendría que ser trabajo también de un conservador. De un conservador me refiero a alguien que trabaje con el arte. Y sería todo más fácil, ese diálogo entre distintas disciplinas, pero donde el arte juega un papel importante porque estamos partiendo de esa consideración que tiene Martianes, que es el de una obra de arte. ¿Pasa? Ya estamos terminando, ¿no? Saben que Martianes se inauguró ese 30 de abril del 70, fue considerada bien de interés cultural en el 70 y fue así. En 2005 fue, ¿verdad? Fue cuando se consideró. Yo eso lo pongo entre interrogantes, porque no sé si la figura de protección adecuada es esa. La del Estado, estuve mirando cómo protege una obra esa consideración de jardín histórico, y yo creo que hay otras formas. Pero bueno, es una figura interesante de protección, pero que requiere también acción, si no solo que esté la figura ahí. Bueno, esos señores sí creo que los conocen.
José Luis Olcina en el lado izquierdo. El señor del centro es el Luis Díaz de Losada. César Manrique, Juan Alfredo, amigo, que ustedes ya lo han tenido aquí, a ellos contando cosas muy interesantes de lo que fue el trabajo en sí, que es una cosa que a mí se me escapa, ¿no? Pasa, por favor. Y esto, a mí me parece que antes les hablaba de esas complicidades positivas. Pues si César no se llega a encontrar con esta gente y esta gente no hubiese apostado por un artista loco, pues las cosas no hubiesen salido. Y el propio constructor, pues tampoco, porque no se va a arriesgar. Y no te digo ya nada de los políticos del momento que se lo creyeron o yo qué sé. Pues, si no pasa eso, el Lanzarote fue lo que explicó todo ese cambio que experimentó la isla, es decir, casi nada. Pasar de una isla absolutamente empobrecida a una isla moderna, turística y no sé qué, pues tiene que ver con una decisión política. Ahí lo dejo. Pasa. Bueno, ahí están todos estupendos ya el día de la inauguración. Lo puse también porque es Fernando Higueras, ¿no? ¿O no? Fernando Higueras, sí. Que es, como saben, otro de los grandes. Casi nada, Fernando Higueras. Es uno de los arquitectos más importantes del país, con diferencia, ya fallecido, pero al que se le deben obras magníficas. Y no todos los arquitectos tienen la posibilidad de tener una obra, una maqueta en este caso, en el MoMA de Nueva York. Y este sí la tiene, junto con Manrique. Una cosa que hicieron en Lanzarote. Bueno, vamos a seguir. Pero también la complicidad, y esto me gusta destacarlo, se produce con los trabajadores, con los que están a pie de obra una vez que la obra es entregada. En este caso, Manrique está ahí con un grupo de cocineros, etcétera, ¿no? Pero con todos, es decir, si no tienes esa complicidad, en el caso de Lanzarote, lo que formó Manrique fue un equipo de trabajo fantástico, que creyeran en las ideas que defendía el artista. Y que junto con los técnicos, obviamente, para desarrollar todo eso, Manrique no era arquitecto. ¿Vale? Entonces, esto también me gusta destacarlo, esta complicidad de la gente. Cuando tú en una obra como esta haces cómplice a los trabajadores que están y saben que están trabajando en el interior, en el seno de una obra de arte, la cosa cambia. Mucho. Cambia mucho. Porque van a andar con mucho cuidado y van a tener una alta autoestima. No están trabajando en cualquier sitio. No es cualquier bar, ni cualquier piscina, ni cualquier jardín. Están en una obra de arte. Y eso todavía tiene su rango. ¿Pasa? Premios de Manrique por todos lados. Esa, por ejemplo, es la medalla de las Bellas Artes que le dio el rey y no sé qué. Vamos a seguir viendo algunas porque sé que estas cosas como que nos ponen... No, Manrique era un tipo importante. ¿Pasa? Ahí está con la Cruz al Mérito Civil por la labor ecológica. Nunca dijo Manrique que fuera un arquitecto ni un ingeniero. Siempre decía que él era un pintor. Un pintor relacionado con la naturaleza y que defiende la naturaleza. Por eso su compromiso con la naturaleza. ¿Pasa? Fruto de esto es, bueno, en Alemania saben qué consideración se tiene de César. El Premio Mundial de Ecología y Turismo no es cualquier cosa, tampoco. ¿Pasa? El Europa Nostra lo mismo, por su trabajo artístico en el medio ambiente. ¿Pasa? Porque siempre es arte, naturaleza. Y esta también, aquí en el puerto. La medalla de oro del Puerto de la Cruz en el 91. No sé, yo conozco a César y poco más. Este señor me parece que es el alcalde, ¿no? Pasa, por favor. Más. Pues sigue pasando, porque creo que ya está un poco pesado. Estuve mirando y hay como un centenar de premios, pero galardones que no son solo regionales o nacionales, sino también internacionales, muchos, ¿no? Pero con lo que me quedé, que es de lo que él de verdad se sentía orgulloso, es de la actitud que siempre tuvo ante la vida. Esa actitud
que le llevó a dialogar, que le llevó a encontrarse, que le llevó a ser rabiosamente moderno, etcétera, y que él la resume en una frase que a mí me conmueve. Me parece que es muy interesante. ¿Pasa? Esa. Cuenta un rollo, pero yo me quedo con ese final. Él jura que ha sido un hombre libre y feliz y que no hay destino más hermoso. César Manrique era un espíritu absolutamente libre. Los que lo conocieron saben que era así. Por eso, muchas veces, esta actitud lo llevaba a ser una persona incómoda para determinados poderes, obviamente, pero a ser absolutamente bendecido y respetado, fundamentalmente, yo creo por muchas más personas que los que lo intentaban apagar. Esa frase creo que es la que resume el trabajo de este artista, que en cualquier lugar donde intervenía reivindicaba su espíritu libre. Y esa idea de la felicidad tiene que ver con lo que vimos antes. La idea de la felicidad tiene que ver con la vida como juego y como aprendizaje continuo. Por eso muchas veces en el contexto del arte nacional, ya no tanto, pero unos años atrás, a César se le veía como una persona superficial, como una persona sin argumentos, sino que era un novelero, un tipo divertido y ya está. Yo creo que estaban muy equivocados. Mucho. Con el tiempo, afortunadamente, estudios serios que se hacen sobre el artista vienen a reivindicar un poco esa idea que yo he tratado de comunicarles a ustedes esta noche. Pasa, por favor. Y para terminar, yo creo que un deseo para este espacio, ¿no? que creo que César compartiría permanentemente por ese espíritu que él tenía. Tiene que ver con esa palabra. Es que eso es importantísimo. Dialogar, aunque discrepemos. Y ese es un lugar de encuentro. Y ustedes tienen aquí en el Puerto de la Cruz, en este hermosísimo frente litoral que tienen, una posibilidad interesantísima para desarrollar ese diálogo. Porque tienen elementos de diálogo, pero no para cargarse. No, oye, tradición y modernidad. Ya la obra de Manrique es tradición. Lo que pasa es que tiene una rabiosa modernidad, porque es un artista que se proyectaba de esa manera. El diálogo está servido. A lo mejor se trata de cambiar la mirada y de aprender, en lugar de a mirar, a ver. Esa es la idea. Yo creo que ya es la última, ¿no? Me parece. Sí, pues eso. Pues muchas gracias y buenas noches. Bueno, yo creo que Alfredo, como siempre, no ha defraudado. Ha sido una intervención, Alfredo, muy interesante. Te la agradezco. Y pues como siempre vamos a otorgar la palabra pues por si alguna persona desea hacer alguna intervención, alguna pregunta. No me he pasado mucho de tiempo, ¿no? Es que no sé, pues muchas veces no controlo. Estamos más o menos Por bien, allí ¿no? tenemos. No quiero abusar tampoco de la amabilidad de ustedes. Bueno, Sí. buenas noches. Yo quería hacer dos cuestiones, quería decir dos cuestiones. La primera, efectivamente, como tú bien dices, Alfredo, César Manrique no era arquitecto, por supuesto, pero sin embargo se le exigen una serie de cuestiones a la hora de construir este complejo. Por ejemplo, es que tenemos que poner unas cabinas de teléfono. No, es que tenemos que poner una taquilla para que la gente, para recaudar. O no, es que tenemos que poner unas duchas para... Y sin embargo, él se inventa, como tú bien dices, dialogando con lo que desde un principio, con lo que fue San Telmo, se inventa la fórmula, supongo que claro, evidentemente asesorado por los señores Amigo y Orsina, se inventa la fórmula de darle a esos elementos exigidos por la administración, en este caso, el matiz artístico, con lo cual una prueba más del genio de este hombre. Pero
siempre dice la gente que lo conoció, la gente que trabajó con él cuando estaba construyendo este complejo, que todavía aquí quedan algunos empleados, ellos decían que César constantemente incidía en la idea de que estas instalaciones no eran para ganar dinero, sino para dar un servicio. Desde ese punto de vista, por ejemplo, hay datos muy importantes, como es el caso de que ahora mismo todavía quedan, por ejemplo aquí, una taquillera concretamente, que empezó trabajando en el lago cuidando los niños en la piscina donde está la jibia. O sea, su trabajo era cuidar a los niños para que los padres pudieran relajarse, tomando el sol, etc. Hasta ese punto ya él tenía esa clarividencia de lo que podía ser el turismo, ¿no? De lo que podía llegar a ser el turismo. La situación actual, efectivamente, el lago, bueno, pues si se cumple la norma de que efectivamente esto no da dinero, porque no se quiere, pero bueno, lo cierto es que no da dinero. Y tampoco se da servicio. Entonces ahora es donde yo pongo la china en el zapato. La Fundación César Manrique ha sido lo suficientemente beligerante en este tema como para que la administración, estoy hablando de 20 años para acá, no estoy hablando de ahora mismo, para que la administración tome conciencia de que efectivamente esto es una obra de arte, que se concibió para otra cosa, no para lo que se está utilizando ahora, y que por tanto tiene que incidir más en la conservación de esta obra de arte, lo cual significa, o sea, lo cual viene aparejado con el tema de la importancia turística que puede suponer el hecho de que estas instalaciones estuvieran en óptimas condiciones. Bueno, has dicho muchísimas cosas, voy a empezar casi por el principio. Muchas veces la administración y fundamentalmente la legislación hace trampas, en el sentido de que la ley impone determinados requisitos para una obra de arte, para una obra cualquiera. Ahí es donde está la habilidad del funcionario público y también de los técnicos, de siempre la ley, sabes que es mucho más justa cuando es elástica, cuando se adapta a las singularidades del lugar, y ahí hay un reto muy importante. Por ejemplo, en el caso de Lanzarote, me remito a Lanzarote porque es lo que más conozco, ¿no? En el sentido de que una carretera que va por un paraje natural se puede hacer ajustándote a pie juntillas a la ley, y entonces lleva sus biondas de protección, su no sé cuánto, todo lo que te exige la ley, o se puede hacer una carretera singular. Es el principio de, ante un espacio singular, una intervención singular. Parece lo normal, ¿no? Pues ese sería un primer reto. Segunda cuestión que planteas, el tema de la cultura. La cultura no tiene por qué ir reñida con el beneficio económico. Es decir, lo propio es que la cultura, de una manera genérica, no tiene por qué dar un beneficio directo, pero si lo da todavía mejor. Si lo da todavía mejor. Por lo tanto, sí es compatible. Sí, yo lo entiendo que es compatible. En cuanto a la tercera cuestión que planteas, que está referida al trabajo de la Fundación siempre ha sido muy, muy crítica con el estado de conservación de Martianes, y tanto que ha sido. Hay informes relacionados con esto. Es decir, con el estado de conservación de Martianes, claro que sí, ¿cómo no nos va a preocupar si es una obra de Manrique? Y nosotros se supone que para lo que estamos es precisamente para eso. Pues claro que nos preocupa. Otra cosa son, como siempre, los avatares políticos que ha tenido el Puerto de la Cruz y los dimes y diretes y las historias en las que han estado ustedes permanentemente. Y eso finalmente se traduce en el espacio público. Y esto es un espacio público que debe tener esa función, sin lugar a dudas. Es decir, es uso y disfrute de los ciudadanos. Ciudadanos en sentido amplio. Los residentes, los turistas, los ciudadanos. Y después otra cosa es el modelo de gestión. Pero eso ya sería otra cuestión. ¿Cómo gestionas tú un espacio público para que puedas obtener beneficios, pero al mismo tiempo tenga un estado de conservación aceptable? Y el punto de partida sería la consideración.
Es que esto no es el correlato que yo di antes de tantos metros cuadrados, las farolas, las piscinas, los jardines. No, oiga, así no se entiende nada. Esto es otra cosa. Esto es una obra de intervención espacial en el espacio público de primerísimo nivel, que está llamada a condicionar todo el frente litoral del puerto. ¿Te parece poco eso? Por lo tanto, hay que hacer un ejercicio precisamente de un modelo de gestión responsable y de conservación responsable de este. Pero parte de la consideración de obra de arte es que ahí cambia todo, cambia totalmente. Desde el señor que tiene que intervenir pintando un pavimento o un parte de realce, es que cambia totalmente. Por eso lo que reivindicamos con esta, y no solo lo que estamos reivindicando hoy aquí desde la Fundación, sino también en los cursos que hemos hecho y no sé qué, siempre es la misma idea. Es que si yo no considero esto una obra de arte, ya apaga y vámonos. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿De un complejo de piscinas y jardines? Pues no, no es eso. No sé si te respondí un poco. Buenas tardes. Has introducido a lo largo de la conferencia varios elementos y varios conceptos que a mi juicio considero importante para hacer análisis de muy distintas índoles. Desde una perspectiva un tanto más general, has introducido la cuestión del patrimonio natural, la cuestión del patrimonio cultural, la cuestión relativa a la modernidad y el desarrollo responsable. Qué importante sería hoy tener esas cuestiones encima de la mesa del legislador, para empezar a legislar de una manera más responsable y más sostenible en lo que al suelo y a los espacios naturales protegidos se refiere. He podido leer algo que la Fundación César Manrique ha escrito al respecto en relación a la Ley de Suelo y Espacios Naturales Protegidos de Canarias, que es un tema que me inquieta, y a mí me ha servido muchísimo para formarme política y académicamente en este aspecto y en lo que al desarrollo urbanístico y al desarrollo urbanístico responsable y sostenible se refiere. Y luego otro aspecto fundamental ya más centrados en la cuestión del Puerto de la Cruz, porque estas cuatro premisas son importantes y no han sido comprendidas por buena parte de los políticos de este municipio, haciendo autocrítica, y por también buena parte de la sociedad. Si hubieran sido comprendidas, probablemente se hubiera tenido más en valor la labor que hizo la plataforma Maresía, porque creo desde mi punto de vista que era una labor importantísima para quizás resaltar e incidir en ese factor de obra de arte que tiene el lago Martianes. Probablemente hubiera sido imprescindible tenerlo en cuenta para resaltar desde el punto de vista institucional y comprender que al ser esto una obra de arte, se tenía que haber tenido muy en cuenta para hacer una valoración de lo que se tiene que hacer a lo largo del litoral, de que tiene que haber, digamos, cierta armonía en lo que se hace o lo que se hizo en el Paseo de San Telmo y lo que se tiene que hacer en otros lugares del municipio. Quizás si eso hubiera sido comprendido por todos, buena parte de lo que se ha podido decir nos lo hubiéramos ahorrado. Y en ese sentido quiero poner en valor, aprovechando que están, la labor que ha hecho y la tan incomprendida, por otra parte, la plataforma Maresía. A nosotros se nos pidió en su momento, por parte del colectivo, que opináramos sobre ese espacio. Y es verdad que estábamos hablando de un espacio muy, muy alterado, lo que es el paseo. Pero que había ahí algunas huellas de Manrique, sí, es verdad. Pero lo que más nos interesaba era esto que yo traté de explicar, es decir, cuáles son los elementos de referencia que Manrique utiliza para luego interpretar lo nuevo. Eso fue lo que interesó, porque es verdad que el estado de conservación del Paseo de San Telmo era un desastre, pero eso impedía dialogar con lo poquito que quedaba de la huella de Manrique y con el punto de arranque que es la ermita y el entorno de la ermita. Esa es la pregunta. Y cuando nosotros nos preguntamos, nosotros hablábamos de un nuevo proyecto capaz de dialogar. Siempre hablábamos de eso. Por eso es lo mismo que reivindicamos para el Frente Litoral. Claro. Es que si no, ¿qué estamos haciendo? Parches. Un poco sería eso. Sí, gracias. Yo no quería marcharme de esta sala Andrómeda sin darte las gracias, Alfredo, porque yo llevo 50 años viviendo aquí en el Puerto de la Cruz, de los cuales 40 lleva construido este lago Martianes. Y es la primera vez que veo el lago Martianes de la manera que ustedes lo vieron. De verdad, tengo que darle las gracias a la organización y a ti personalmente. Muchas gracias.
Allí. Yo quería felicitarte públicamente, que lo haré después personalmente, porque me ha parecido la charla fantástica. Me he enterado de cosas que no sabía y sobre todo que no sé exactamente el año que naciste, Alfredo, pero que me daba la sensación que estaba oyendo a César cuando estabas tú describiendo Cuando era lo chiquitito que lo oía. habría pensado César cuando proyectó la Jibia, cuando proyectó el homenaje al mar, que era exactamente lo que tú estabas diciendo, y esto no es una cosa que te hayamos contado, pero que tú lo has intuido y has acertado plenamente. Muchas gracias. Tiene que ver precisamente con eso, con lo que tú comentas, Juan Alfredo, lo de escucharlo. Recuerdo en los años, sería el 75, 76, por ahí, cuando César crea el almacén en Lanzarote, que era un centro polidimensional donde nos encontramos todos, y nosotros, vivitos, nos sentábamos en aquella escalera que tenía ahí y escuchábamos a personas mayores hablar de arte y de naturaleza. Por eso creo tanto en eso, por eso me dedico también a lo que me dedico, que es la parte didáctica en la fundación. Pues me parece que esa es la parte que al final se te queda como patria, ¿no? Es lo que tú... Y después ya coincidimos en los movimientos ecologistas y fíjate, finalmente en la fundación. Pero fue así, ese fue el origen. Y al final es el resultado de buscar las claves que César maneja, que al final son tan simples, tan sencillas. Por eso yo creo que César podía entenderse perfectamente con todo el mundo. Eran claves básicas, esenciales, pero con una profundidad. Por eso ponía aquella frase del arquitecto alemán, ¿no? En lo pequeño. No hace falta mucho. Pero claro, todo eso con una coherencia. Y el discurso de Manrique es un discurso absolutamente coherente. Y es lo que he descubierto en todos estos años que llevo estudiándolo. Es un discurso muy coherente, de principio a fin. Y fíjense que no he hablado para nada de la pintura de Manrique, que también tiene esa coherencia, ¿no? Manrique, como decía Westerdahl en su momento, es un pintor figurativo de lo abstracto. Claro, es que el paisaje de Lanzarote es una abstracción, pero al mismo tiempo es una figuración. La naturaleza lo hizo así, de esa manera figurativa, y Manrique se inspira en esas texturas, en esos colores para finalmente diseñar los cuadros que pintó, ¿no? Pero todo es de una coherencia, y es una lástima porque muchas veces, por esa actitud vital, de espíritu libre, de libre y feliz, como decía él cuando en los últimos años, que es lo que había sido su vida, como a partir de ahí mucha gente lo interpretó como frívolo. Oye, pues bendita frivolidad. Con el paso de los años se va reivindicando este artista y va entrando en el contexto. Mire, sin ir más lejos, un especialista de arte público como es Javier Maderuelo, en un trabajo que hizo para la fundación hace ya unos cuantos años sobre jameos del agua, llegó a decir eso, que era de... No hay un elemento en el mundo del arte, un representante en el mundo del arte contemporáneo español, yo creo que ni internacional, que vincule esos dos elementos, el arte y la naturaleza, pero que no solo tenga una mirada estética, que todos los artistas la tienen, sino una mirada ética, de compromiso, que es lo que hacía Manrique. Manrique bajaba al territorio. Manrique es arte, naturaleza, pero también territorio. Por eso es tan beligerante en temas de territorio. Y por eso el compromiso de la fundación tiene que tener esas tres patas, y lo tiene. Es el arte, es la naturaleza, pero es el territorio. No podemos mirar para otro lado cuando hay problemas en ese espacio de conflicto que es el territorio. Pues claro que tenemos que opinar. Otra cosa es que podamos llegar hasta donde llegamos, ¿no? Pero es así. Y es nuestro compromiso. Creo que es nuestra obligación, sencillamente. Sí. Buenas noches. Primero disculpar el retraso, Alfredo. No he escuchado sino el final de la mitad de la conferencia. Y claro, he escuchado parte de las intervenciones y sí que me gustaría hacer una reflexión, intentar sintetizar muchas de las cosas que se han dicho aquí. Y me quedo con algo muy, muy importante porque además lo he vivido. Soy responsable del Lago Martianes, soy responsable de cultura, responsable de política, este último mandato y el mandato pasado. Yo me encuentro con una situación que el año que viene se nos vence la concesión, pues esto es una concesión administrativa de Costas al Ayuntamiento del Puerto de la Cruz, y mi sorpresa es estar en Madrid, en Costas, negociando esa concesión administrativa,
y que quien primero no entiende de lo que estamos hablando es la administración que tiene las competencias. Hasta el punto de que se me dice que si no queremos la concesión, que se les devuelva en el estado originario de la costa del Puerto de la Cruz. Tengo que explicarle, evidentemente, lo que es un bien de interés cultural, tengo que explicarle que los portuenses no van a dejar, bajo ningún concepto, que esto vuelva a ser los Bajíos de Martianes, y que de alguna manera me pareció hasta una falta de respeto lo que nos estaban planteando en aquella reunión, en aquel momento a Sebastián Ledesma, que no sé si está hoy por aquí, el concejal de urbanismo en aquel momento, y yo que estaba en aquel momento pues alcaldesa, ya alcaldesa nombrada. Es triste que después se haya producido una modificación de la ley de costas, del reglamento de costas, y que este complejo sea catalogado y sea tratado, y con todos mis respetos, por parte de la administración competente, como las piscinas de bajamar. Exacto. Y que tengamos que estar discutiendo en estos momentos un canon que puede ser desorbitado, que puede rondar el 1.200.000 de euros anuales, o los 300, esa es la horquilla. Imagínense lo que podemos acabar abonando a partir del próximo año en cuanto pidamos la prórroga, porque no queremos perder el complejo. De los 5.000 que pagamos ahora. Porque algo que decía Emilio, creo que fue Emilio, en un concepto inicial, el lago se suponía que era para todos, el disfrute de todos, y no se pretendía por parte del ayuntamiento obtener beneficio económico. El paso del tiempo demostró que para poder mantener en perfecto estado había que cobrar. Hasta el punto de que cuando se sube hace un par de años, por primera vez en años, el precio público, bueno, se pagan 5 euros por entrar al lago, que es algo más que piscina. Y es algo que la gente no valora, porque una frase que tenías en tu proyección, ¿es el lago Martianes piscina? No, yo creo que es algo más. Claro. Desde que le intenté explicar a esta señora que desde el primer momento que ponemos un pie en el lago Martianes ya estamos pisando arte. Es más, con la gente de cultura, que la llevo ahora, llevo luchando toda esta etapa, que la sala arquitectónica al aire libre es el lago Martianes, antes que la pictórica, que es Puerto Stritar. Teníamos ya el lago Martianes, que es la arquitectónica, y se dieron cuenta de que efectivamente teníamos un valor cultural, un patrimonio histórico cultural, que no habían puesto en valor desde la propia área de cultura. Me preocupa muchísimo porque a pesar de todos los esfuerzos que estamos haciendo desde el ayuntamiento, ahora estamos haciendo unos estudios importantísimos del estado en que se encuentra en las entrañas, para resumir, el propio complejo. Con la Dirección General de Infraestructuras Turísticas hay muy buena relación y muy buena comunicación, que se va a poner en contacto con la Fundación para desde la Dirección General ver si recuperamos todo lo que son las esculturas y hacemos una intervención patrimonial de rehabilitación en condiciones. Pero me preocupa porque no ponemos en valor lo que tenemos. Y a día de hoy, esto bueno, se está grabando, pero da igual, lo tengo que decir, el lago tendría que estar cerrado porque no cumple con las normativas vigentes. La piscina en la que nos encontramos, o la del Monumento al Mar, que si estuviese en cualquier lado me consta que sería una obra de arte espectacular y maravillosa, de renombre internacional, y que aquí a veces pasa desapercibida porque es la piscina de los niños. La piscina está, al estar conectada con el vaso del lago, no reúne los requisitos exigidos por las normativas de piscina. Entonces hay que hacer una intervención global muy importante que va a transformar el complejo. Evidentemente, tengo que decir que tenemos la suerte de haber encontrado en el Gobierno de Canarias un equipo de funcionarios y funcionarias, de personal técnico, que lleva años preocupado por el complejo, más que preocupado, ocupándose del complejo, siendo angelitos de la guarda y ayudándonos a que de alguna manera sigamos abiertos. La ley las normativas de seguridad, las hamacas que estamos hasta ahora viendo van a desaparecer, ese número de hamacas va a desaparecer, no podemos tener tantas hamacas. Entonces, ya el aforo es menor y por lo tanto los recursos, los ingresos van a ser menores. Estoy totalmente de acuerdo contigo con respecto a que se tiene que tratar dándose cuenta de que cualquier roca tiene un porqué en su origen. Pero me duele muchísimo que se hiciera una rehabilitación en el 2004
y se perdió muchísimo de la huella de César. Desde el suelo, que no entiendo cómo se autorizó ese cambio, las rocas se levantaron, no se volvieron a colocar. Antes sacaste una de las que siempre nos hemos quejado porque hemos intentado recuperarla y es muy difícil, pero es que no se coloca en el estado originario. Entonces, por eso la huella que ustedes ven en la fotografía no es culpa del personal de mantenimiento, es de un error a la hora de hacer esa intervención en su momento. Y que después es muy difícil de mantener. Antes hablabas de la empalizada. La empalizada, sabes que es posterior, la que da a la marea, porque en un principio había soga marina, simulando un muelle para que se pudiera estar tomando el sol viendo el mar, hasta que se dieron cuenta de que era imposible, porque el mar de hecho todavía entra, a pesar de tener un dique de protección, de tener el muro que se ha puesto, y cuando bate fuerte. Quiero hacer esta reflexión porque es complicado, no imposible, y romper una lanza por el personal, que además cada vez es menos, y Emilio lo sabe, porque las circunstancias del ayuntamiento son las que son, se nos quitan las competencias. Esto no es competencia municipal y aún así lo defendemos. Es como hemos conseguido salir del plan de ajuste, lo que nos va a permitir poder defender que queremos prestar esta competencia. Y la verdad que el personal se ha visto, bueno, pues sin material, sin recursos, sin personal cualificado, haciendo de tripas corazón para seguir prestando el servicio, y que todos los días el lago está abierto de las 10 de la mañana, atendido el público, y a las 6 salga, pero es que después se sigue trabajando. Porque ahora lo ven vacío y dirá, qué feo, el lago está vacío, pero es que si no se vacía no se puede limpiar. Y se limpia para poderlo llenar mañana, y que está abierto a las 10. Y el complejo lleno. Es complicado, pero yo creo que no es imposible, sobre todo si conseguimos cambiar el concepto, incluso empezando por nosotros. Ahí están Noelia y están Emilio, ellos en algunas comisiones, en algunos plenos hemos hablado. Creo que por parte de la corporación se tiene ya un criterio más claro de que estamos en una obra de arte. Nos falta que lo entiendan muchos portuenses, para poner en valor de verdad lo que tenemos aquí. Yo quiero agradecer a Ocio Costa Martínez la labor que está haciendo en el sentido de la formación de los más pequeños. Ayer estuve reunido con las directoras y director de centros escolares, de centros educativos, con la intención de hacer esas visitas guiadas con los más pequeños, para que empiecen a entender desde la temprana edad de lo que estamos hablando y lo que significa este complejo para el puerto. Como tú bien has dicho, como decía también Emilio, es patrimonio cultural, patrimonio histórico, un servicio turístico de primera línea, referente a nivel europeo, en Canarias para qué decir, y que de alguna manera sigue cumpliendo unas expectativas, por lo que para mí César era mucho más. Yo creo que César fue un visionario, muy adelantado a su tiempo, y su obra jamás va a pasar de moda, ¿no? Va a estar siempre ahí, en primera línea, porque es importantísimo para el puerto. Yo creo que eso lo tenemos claro. Muy bien. De lo que has dicho, me quedaría con una cuestión que tiene que ver con desconocimiento, lo has repetido varias veces. Es decir, por parte de la administración, por parte de los ciudadanos del puerto, etcétera. La mejor manera de reivindicar este lugar es conocerlo. Entonces, cualquier trabajo que se haga encaminado a conocer los valores de este lugar, será más fácil luego reivindicar lo que se pretende. Y reivindicarlo aquí, con la administración regional, pero también reivindicarlo fuera, con Costas. Es decir, yo no creo que exista una mala intención por parte de algunos por convertir esto otra vez en un bajío. Pues no, a lo mejor no. No se trata de eso. Lo que se trata sí es que es de desconocimiento. Entonces, trabajos como el que se está haciendo, a mí me parece que son muy interesantes. Es decir, porque parte de esa reflexión de todos los ciudadanos, de considerar. Al final los ciudadanos son los que hacen los lugares. Si no, hay que volverse loco. Pero los ciudadanos formados. Y los ciudadanos formados, entendiendo en qué lugar están, son capaces de luego reivindicar a los que son sus representantes públicos, que tienen el compromiso de gestionar lo de los ciudadanos, sean del partido A, B o C, me da igual. Al final tienen que responder ante la demanda ciudadana. Y es tan sencillo como eso, es decir, no se trata de cada uno arrimar el ascua a su sardina, que es lo que lamentablemente se hace en política.
y me estoy metiendo en un jardín que no es el mío. Pero lo veo así, es decir, creo que las cosas como planteaba con Manrique son bastante más sencillas. Es decir, tú imagínate que de aquí salga de este tipo de debates, de estas actuaciones que está haciendo Costa Martianes o de otras, o de la Universidad de La Laguna, o de lo que sea, que salgan foros de reflexión y de debate sobre esto y que se pongan sobre la mesa documentos para ver cómo esto puede tirar para adelante. Pues esa es la manera. Nosotros desde la Fundación, eso es lo que hacemos. Es decir, nosotros somos una institución de carácter cultural, pero desde luego apostamos precisamente por eso, por poner sobre la mesa documentos, información, debate, que sirva para formar ciudadanos y para que los ciudadanos al final elijan, que es lo más hermoso que tenemos. Y reivindicar, nos podemos equivocar, claro que sí, pero hombre, con formación. Pero cuando me planteas eso, que vas a Madrid o que vas a tus compañeros del gobierno de Canarias o de no sé qué, y todavía no entienden las cosas, pues yo le diría, mira, vengan para acá, vamos a sentarnos y vamos a poner documentos sobre la mesa y vamos a hablar de esto. Y vamos a traer personas que conozcan de qué va esto. Y ya está, es tan sencillo como eso. Pues yo no creo en la malicia, en que la cosa del señor que pinta la piedrita lo haga por fuera para fastidiar. Pues oiga, no, lo hace precisamente porque no sabe de qué está hablando. Y lo mismo pasa con el político cuando toma decisiones. Y lo que decías antes de las normas y las normativas. Antes precisamente tuve un diálogo en torno a esto, a la cultura y a lo que significan las normas. Lo mismo que decimos siempre, la norma está obviamente para cumplirse y la ley es la ley, pero la ley es elástica. Y antes le ponía el ejemplo a los compañeros, le decía, no pretendas que por temas de seguridad a la Torre de Pisa le ponga una escalera de incendio. Chico, pues no se puede, ¿no? Habrá que buscar la forma de gestionarlo adecuadamente. O por ejemplo, temas de accesibilidad. Claro que las personas con problemas de movilidad tienen derecho a acudir a esos lugares. Habrá que gestionarlo para que puedan hacerlo, pero eso no significa cambiar todo para convertirlo en una zona de acceso fácil. No, se puede dialogar y se puede. Por eso me parece tan interesante esa palabra, que yo creo que fue el resultado, lo que le dio a Manrique la potencia que tenía, dialogar con el espacio natural, dialogar con el espacio cultural, dialogar con los técnicos, dialogar con el equipo que formaban esas complicidades positivas. Es que eso es la base, es el ABC del funcionamiento de todo, el diálogo y el encuentro. Pero para dialogar y encontrarse hay que tener conocimiento, no ir allí de papanata y de contar 4 cosas sin argumentos. Eso no puede ser. Porque al final, cada uno va alargando su rollo y no nos enteramos de nada. Esto es ruido nada más, eso no sirve para nada. Perdonen que sea tan vehemente en este tipo de cosas, pero porque uno ya viene de un arrastre de este tipo de cuestiones y muchas veces a nosotros se nos ha criticado, no, pero es que ustedes tienen todo absolutamente. Pues claro, cuando vamos a una mesa de debate lo llevamos articulado y armado, como hay que llevarlo, con conocimiento de causa, porque si no, ¿para qué sirve? Pues la opinión mía, ¿eso qué es? Esa es la reflexión que yo hago. Encuentro y conocimiento. Y ustedes, los ciudadanos del puerto, deben conocer más profundamente de qué se trata esto. A partir de ahí viene la reivindicación. Y a ver si Costas es capaz de decir lo contrario. Claro. Hola. En nombre de la Plataforma Ciudadana Marecía, primero que nada queremos dar las gracias a toda esa cantidad de gente, que fueron casi 3.000 alegaciones que estuvieron juntos. No fuimos nosotros los que estuvimos ahí un año al lado de aquel muro armando aquella historia, no. Hubo mucha gente detrás. Nuestra intención siempre fue, y estábamos por supuesto de acuerdo, en obra de mejora y saneamiento de aquel lugar, pero muy en contra del destrozo que hubo. Por ejemplo, aquellos bancos blancos, como decías antes, redondeados, en su parte baja, con sus callados, que era típico de César Manrique, que miraba al fondo, al lago, y veía el mismo modelo que estaba en las piscinas del Lido, estaba a lo largo de San Telmo. Quisimos conservar, aunque fuera eso, no logramos nada. Y espero, y vamos a seguir, porque donde exista el patrimonio del puerto, ahí estaremos nosotros. Son ciudadanos comprometidos, pero es que eso no tendría que ser una excepción, eso tendría que ser lo normal. Lo que pasa es que en democracias avanzadas eso sería lo normal, ¿no? En el sentido de, es el espacio público, y en el espacio público lo que cabe es
el acuerdo, porque es que si no, ¿qué es? Yo hoy soy del color A y hago una obra A, y después viene el B y hace una obra B o se carga el A, pero ¿esto qué es? Tendremos que, ese continuo que reclamamos para el Frente Litoral del Puerto, ¿no? Ese diálogo. Sí, José Luis. Un segundito, José Luis, ya te lo acerca. Bueno, felicitarte primero que nada por tu conferencia, es extraordinaria y al principio hemos aprendido cosas de César que no sabíamos, de su inicio en Lanzarote y en la edad pequeña y su conexión con las familias anteriores. Sí. Yo lo que quería nada más es ver, ese diálogo es un problema que no es tan fácil, ese diálogo César lo sabía hacer, César era capaz de sacar una idea de una ermita y no entraba en el pastiche. Claro, y hay que ser un artista o hay que ser otro que sea también capaz de dialogar. Exacto. Alguien puede meter la pata si se hace otra cosa, ese es el problema. Y nada más, fundamentalmente esos dos puntos son, yo lo creo, fundamentales. Yo te lo agradezco, y tratarse de quién se trata, que ustedes son protagonistas de toda esta obra y vivieron eso directamente con César. Y es verdad, César lo que tenía era precisamente una empatía tremenda para poder captar eso, para no convertir en pastiche un elemento que lamentablemente muchos lo han hecho. Es que es el estilo Manrique, ¿no? El estilo Manrique es otra cosa. No están entendiendo nada. Sin duda. Bueno, yo quería reconocer que me ha retransmitido una cuestión deformada profesionalmente, ese entusiasmo didáctico por llegar a la gente joven y poder transmitir el sentimiento. Creo que estas conferencias a las que hemos asistido nos han abierto muchísimo la mente ante la obra de César, pero la parte que decía la señora que intervino antes, de los niños, que creo que Costa Martianes tiene intención de traer alumnos, creo que es la pieza fundamental, porque si no, yo no soy de esta isla y recuerdo que cuando era pequeña, cuando hablaban de Tenerife, fuimos al lago Martianes, era algo tan extraordinario para los que no vivíamos aquí, que es como hoy cuando se habla de fuimos al Loro Parque, pues es un sello que hoy el lago ha perdido en beneficio de otras. Y creo que si tú traes a los niños a los colegios, pasan un día divertidísimo en las piscinas sin hacer nada más, solo tirándose y volviendo a salir. Y van transmitiendo eso a sus casas, a sus vecinos. El interés por querer conocerlo los demás es la semilla. Si todos los chiquillos pasaran por aquí, de Puerto, de Tenerife, el entusiasmo de Gran Canaria de decir vamos un día a pasar al lago Martianes, lo que decía la persona que intervino antes, está garantizado que esto sigue para adelante. No hay problema porque reivindica toda la población cuando sea mayor el conservar lo que de niño disfrute tanto. Sin duda. Ese trabajo de didáctica, como vio, estaba presente siempre en la obra de Manrique. Es decir, toda la obra de César tiene un carácter didáctico. Es para educar. Y educar a través del juego. En este caso de Martianes es que está clarísimo. Todavía más evidente, ¿no?, el juego en torno a esas piscinas, etc. Y desde luego, la patria de uno es la patria de la infancia. Eso está clarísimo. Entonces, a partir de ahí, sí que hay que generar lo nuevo. Nosotros en la fundación, un principio fundamental que tuvo César desde el año 80, cuando está intentando crear la fundación, es que la fundación tuviera un departamento pedagógico. Y lo tuvo desde el principio. Y ya cumplimos 25 años. Y en estos 25 años, por la fundación y en los programas didácticos de la fundación, han participado más de 70.000 alumnos. Eso está ahí. Esa es la manera de reivindicar. Y Lanzarote, el espíritu de Manrique sigue vivo, entre otras cuestiones, por eso. Es que, ¿cómo no voy a creer en eso? Es que me parece que es fundamental. Y también una cosa que, perdona que te tutee, que tiene que ver contigo y con tu compañero. Tu compañero fue mi profesor de geografía
y aprendí mucho de didáctica de él. Sobre todo, ¿sabes lo que más aprendí? Entusiasmo. Y eso se tiene o no se tiene. Por lo tanto, están las dos cosas. Bueno, se nota que hoy estamos todos muy en familia y al final nos conocemos todos aquí. Como yo tengo la oportunidad de hablar al final, pues voy a aprovechar también. Sí, si es que te deja tu padre. Sí, con el permiso. Perdón. Sí, buenas noches. Sí, no, muchas gracias, Alfredo. Sí, me recuerdas y me conduces a aquellos años 70 con el alumnado del que tú formaste parte en la Universidad de La Laguna, y que fueron unos cursos de iniciación de la primera licenciatura en geografía, ¿no? Y claro, disfruto mucho, ya yo se lo he dicho a Alfredo en otras oportunidades, que como a tantas personas que hemos podido participar en la primera formación, que tú después has alcanzado todo lo que tú has logrado en la vida, ¿no? Pero produce una enorme satisfacción contemplar cómo de la universidad, en las distintas facultades y centros de formación, pues arrancan alumnos, alumnas, que después desarrollan un protagonismo social muy importante. Y tú, desde la fundación y desde tu papel en la presencia en los circuitos de las islas, pues extiendes un punto de vista que Canarias está muy necesitada. Pero bueno, tenía más ideas sobre las que hablar de lo oído aquí, que es riquísimo, por parte de vecinos, de personas con responsabilidad política, por parte de empresas que tienen este punto de vista de hacer una acción social admirable, de profesionales como los que están aquí ahora mismo presentes. Pero lo único que quería tomar la palabra para decir es que te felicito y te agradecemos que continúes con el legado de la radicalidad educada de César Manrique. Eso es bonito. Eso es importante. Eso es importante porque se dicen verdades que necesitamos refrescarlas periódicamente, porque el día a día nos enturbia la mente a todos. Y entonces, cuando tú te apasionas, es valioso, porque estoy oyendo a César Manrique. Lo recuerdo muy bien de algunas conversaciones que tuve el privilegio de tener, o de cuando, como alumno, en mi caso, como tú lo eras, en 1968, asistí en el aula magna de la Facultad de Filosofía y Letras a la presentación de su libro, Arquitectura Vernácula, era. Inédita. Inédita. Bueno. Aquello fue un discurso combativo sobre el éxito de la especulación inmobiliaria en Canarias en aquel momento, que en fin, que el Colegio de Arquitectos de la provincia de Tenerife se quedó, pero profundamente conmovido, ¿no? Pero es que eso le alcanzó hasta su último tiempo de vida, cuando lo veíamos, y lo vimos aquí en el documental que se proyectó, a la cabeza de actitudes combativas y comprometidas y éticas. Exacto. Como tú lo has manifestado. Entonces, particularmente a ti, Alfredo, te agradecemos que continúes con esa línea de comunicación con la sociedad. Nada más. Gracias. Agradecido por tus palabras. Yo no he hecho otra cosa que ser fiel a lo que pienso. Cuando yo estuve dando clases un tiempo, soy profesor de secundaria, y cuando la fundación me ofreció esta posibilidad ni me lo pensé. Estaba trabajando en Las Palmas y estaba haciendo ya mi vida en Las Palmas y dejé todo para irme a Lanzarote. Y ahí me quedé. Yo soy de Lanzarote de todas formas, aunque estuve mucho tiempo fuera. Y en César lo que encontré fue eso, un tipo que hablaba de obviedades, pero que son tan necesarias. Eso después, fíjate qué curioso, fallece César Manrique y llega a Lanzarote José Saramago. Y cuando tú escuchabas a José Saramago no hablaba sino de obviedades, cosas simples, pero tenían una potencia que tú dices, es que de esto es de lo que hay que hablar. Muchas veces estamos con tanto ruido, discursos
sin contenido, vacíos, que no sirven para nada. Vamos a hablar de verdades, de 3 o 4 cosas, para ponernos de acuerdo. Si enrebuscamos, si le damos tantas vueltas al discurso, al final no nos vamos a entender. Cada uno se larga su rollete y nos vamos para casa contentos porque nuestro ego, cada uno ha largado lo que... Hombre, yo creo que no se trata de eso. Se trata de otra cosa. Y fundamentalmente se trata de lo más valioso que tenemos los seres humanos, que es que podemos comunicarnos. Eso es una maravilla. En la discrepancia. Si no pasa nada por discrepar, esto es saludable. Ahora, discrepa también con coherencia, ¿entiendes? Porque es que si no, no nos entendemos. A mí me parece que eso es fundamental. Por eso lo que siempre reivindicamos desde la Fundación es el encuentro y el diálogo, pero con consistencia. Tienes que leer documentos, tienes que poner sobre la mesa debate serio. Y para eso hay que ir a los que saben. Oiga, cuénteme usted cómo se hace una carretera por aquí de esta manera y no de la que me impone el ministerio. Y viene y te dice, oye, pues lo mejor es una senda escénica para que usted contemple el paisaje. Pues venga, vamos a luchar por esto, vamos a hacerlo. Nosotros no sabemos nada en la Fundación. Ahora lo que sí sabemos es dónde dirigirnos a preguntar. Y ese es el fundamento, lo que nos ha mantenido 25 años ahora, a pesar de los cañazos que nos han metido. Quien ha intentado hasta que nos callemos, pero no nos vamos a callar. Ese es el reto y eso es en lo que estamos. Antes se lo comentaba a mi querida amiga Estefanía. Le decía que yo estoy aquí precisamente porque esto me sigue entusiasmando, si no, no estaría. Tan sencillo como eso. Y yo creo que ese entusiasmo es lo que uno trata de comunicar, de ponerlo al servicio de los demás. Oye, ya está, eso contó Alfredo, ahí queda y ahora vamos a ver cómo le damos vueltas a todo esto. Cuando Claudio nos planteó en la Fundación este proyecto que tenía, claro que al principio teníamos dudas. Alguien que está en cafeterías, en no sé qué, que está planteando un tema cultural, pero esto es un poco raro. Pero lo vimos como oportunidad. Vamos a ver si nos deja entrar. Entramos y aquí estamos. Y yo creo que se ha armado un debate de mucho nivel. No me refiero a mi intervención de hoy, por favor. Hablo en su conjunto. Y esto ha servido precisamente para esto, para encontrarnos y para debatir y para tener argumentos de fuerza cuando vamos con los que tienen que tomar decisiones. Me parece que eso es fundamental. Yo lo llevo a quien sea, porque esto es lo que yo sé hacer. Se lo llevo a quien sea. Yo creo que lo interesante es que vean los lugares, claro. Siempre lo decimos, oiga, hay que mirar desde fuera. Y ¿se acuerdan cómo empecé la intervención? Aquella idea de Manrique de que la obligación de enseñar a mirar, pues esa es la obligación. Y lo voy a dejar porque Claudio ya me está diciendo que corte. No, yo simplemente, yo creo que en el sentido de lo que tú comentabas, efectivamente, y para que todos nos demos cuenta, ¿no? Hoy hemos intervenido aquí distintos actores, cada uno de su padre y su madre, como es normal, ¿no? Cuando se inició este proyecto, yo me fui a hablar con la Fundación, efectivamente, pero luego he ido hablando con distintos actores y lo más interesante que a mí me parece de todo el proceso que se ha ido desarrollando es que hay una verdadera voluntad por parte de todos los actores con los que he ido hablando de dialogar y de intervenir y de conservar. Efectivamente, la Fundación nos dio su apoyo y además un apoyo importante y bueno con las reservas y las cuestiones que hubo que plantear y trabajar para hacer este trabajo. También por parte de doña Sandra, y debo de decirlo, hemos obtenido por parte de la Concejalía el apoyo. Estamos hoy aquí gracias a ese apoyo que nos ha dado, la labor que tenemos pendiente con los colegios y en la que estamos trabajando, en la organización del programa, en algunas líneas de diálogo que creo que van a ser interesantes en el sentido de lo que estábamos hablando, de poner a los distintos actores a dialogar. El propio Juan Alfredo y José Luis, nos vimos allí en Santa Cruz, nos echamos aquel café con el que tanto aprendí y que fue el origen de la participación de ellos aquí, también por parte de Noelia del Partido Socialista, Isidoro, Emilio.
incluso a Alfonso, que está allí en una esquina, ¿no? Que hemos estado compartiendo. Una de las cosas más interesantes que yo he aprendido de las conversaciones contigo, Alfredo, y que creo que me ha valido, es lo de que César fabricaba máquinas para ver. Claro. Y un paseo interesante que hemos hecho y que creo que es interesante dentro del lago es ver los diferentes artefactos de ver que están distribuidos dentro del complejo, ¿no? Yo creo que ese es el elemento fundamental. Debemos aprender a ver, y creo que la mayoría de la gente ve que esto es un elemento fundamental en la geografía insular y en el patrimonio insular, no solo del Puerto de la Cruz, que desde luego lo es. Y creo que ahí se dan las condiciones para ese diálogo. Y lo más interesante de todo lo que he visto a lo largo de este proceso es que todos los actores con los que he hablado, la plataforma Maresía también, que se encuentra hoy entre nosotros y está aquí, hay esa voluntad de ponerse a hablar. Ahora es cuestión de que, bueno, hoy mismo se ha producido ese diálogo, ¿no? Creo que eso es lo más interesante de todo. Pues mira, si sirvió de algo que viniera para eso, encantado. Vendrás más veces. Bueno, pero con esto ya me siento satisfecho. Bueno, pues muchas gracias a todos. Adelante. Por supuesto. Sí, lo sé. Y tienes toda la razón, efectivamente. Sí, sí, señor. Tienes toda la razón, Sandra. Bueno, pues no me resta nada más que convocarles para la próxima intervención que tendremos, que será el próximo día 25 de enero en esta misma sala. Consistirá en una conferencia de Carmelo Vega, que es profesor titular de Historia del Arte Contemporáneo del Departamento de Historia del Arte de la Universidad de La Laguna. El título muy interesante, Islas de Agua, la piscina en el imaginario turístico del ocio. Y también me gustaría invitarles a otra acción en la que estamos colaborando con la Concejalía de Cultura y que va destinada también de nuevo a los más pequeños y a los que tienen una participación muy especial, los más pequeños, que es una exposición homenaje que vamos a hacer. Estará abierta a partir del día 19 en la Sala San Telmo, que es la sala que se encuentra debajo de donde está el casino en la actualidad. Los niños del Colegio César Manrique han hecho unas reproducciones de las esculturas que se encuentran de César Manrique distribuidas en el parque, y las vamos a exponer junto con una serie de dibujos que realizaron inspirados en su asistencia a la obra de teatro que desarrollamos en el Teatro Timanfaya, un espectáculo que hizo Cristina Temprano para la Fundación César Manrique y que expusimos allí. Y bueno, vamos a exponer esos dibujos de los niños, vamos a exponer esas esculturas que ellos han hecho junto con las fotografías, hoy que estamos en familia, del querido amigo Chema, que también es un magnífico fotógrafo, de los monumentos originales. Les invito a todos, estará abierta desde el día 19 de diciembre hasta el día 2 de enero, en horario de mañana de 10 a 2 y de 5 a 8 de la tarde, para que pasen por allí y por favor me valoren los dibujos de los niños, porque los 4 premiados recibirán unas entradas para asistir con sus padres al complejo. De nuevo, muchas gracias por venir un día como hoy, que hemos tenido una asistencia más reducida porque ya estamos en plenas Navidades, y ahora pues vamos a pasar a tomarnos un pequeño refrigerio como siempre. Gracias.